es un gusto compartir hoy con ustedes. Gracias por la invitación de Slam Sex. Soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla, de Argentina, presidente de ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y codirectora del sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Muy agradecida por su invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos compete como personas que somos y que estamos involucradas e involucrados en las vinculaciones afectivas desde el mismo momento que nacemos. Así que creo que es un tema del interés de todos, todas y todes. Eh, ¿Qué vivencia tenemos del sexo? ¿Cuál es lo que llamamos el sexo oficial? ¿Qué es lo que reconocemos como sexo oficial? ¿Qué es lo que reconocemos cuando de pronto nos dicen, imagínate una pareja, imagínate un vínculo? De pronto lo que nos podemos representar es un sexo cis, personas que de alguna manera se sienten varones o mujeres y así se perciben, un sexo heterosexual y un sexo reproductivo. Esto es lo que nosotros de alguna manera le llamamos sexo oficial, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de este sexo cis monogámico, heterosexual y reproductivo. Es más, podríamos decir que aparte, cuando hablamos de este sexo oficial, nos representamos gente blanca. Entonces, miren todos los errores que venimos cometiendo como para pensar que solamente el sexo puede ser cis, monogámico, heterosexual y reproductivo, cuando hay tantísimas formas y variedades y vinculaciones sexoeróticas afectivas. Y sí, con respecto, hablamos del deseo, que hay también un error bastante frecuente, pensamos que se tiene que presentar como espontáneo. Y sabemos que muchas veces el deseo no se presenta como espontáneo y depende de múltiples variables, si tenemos que hablar desde la biología, desde una cuestión psicológica, desde lo social, desde lo relacional, y según cómo se ensamblen esas distintas situaciones de la vida, resonará de una manera positiva o negativa. Entonces, son varios componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si esa persona tiene condicionantes positivos con respecto a la sexualidad, si tiene una buena formación en cuanto a lo que corresponde a valores positivos dentro de lo sexual, estará dentro de la erotofilia. Mientras tanto, si tiene una formación de componentes más negativos con respecto a la sexualidad, estará dentro de la erotofobia. Entonces, todo este conocimiento nuestro como personas humanas, como personas sexuadas, nos coloca en una u otra versión. Tanto podemos estar dentro de la erotofilia como dentro de la erotofobia. Pero sí es bueno reconocernos como tales, y si somos formadores, si estamos con gente que corresponde a un ámbito de formación académica, tenemos que saber que no podemos trabajar desde la sexosofía, que sería la erotofobia. Entonces, también tenemos que tener presente que más allá del sexo oficial, nosotros tenemos una vivencia muy importante de lo que es el amor romántico. Y ahí hay un punto a tener en cuenta porque de pronto hablamos del amor como un constructo, pero ¿qué tipo de constructo es el amor? El amor romántico, donde de pronto nos han enseñado que es la entrega total a otra persona, hacer de esa otra persona lo único, lo fundamental en la existencia, vivir experiencias muy intensas con respecto a la felicidad o de sufrimiento, depender de la otra persona y adaptarse a ella postergando lo propio,
sobre todo esta idea del amor romántico es en el que nos han criado a las mujeres y es el que por ahí tiene que ver con el tema de la violencia con respecto al amor. Entonces, a la violencia ligada al amor. O sea, que vemos que esto del amor romántico es una fuerza poderosa para poder someter muchas veces a las mujeres a situaciones de violencia. Porque de pronto el hecho que nos hayan dicho que hay que perdonar y justificar todo en nombre del amor, que hay que consagrarse al bienestar de la otra persona, estar todo el tiempo, ver por los ojos de la otra persona, pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad, sentir que nada vale como esa relación, ni uno vale en la relación como la otra persona, es un hecho muy fuerte y posibilita las situaciones de violencia y de violencia de género en particular. Bueno, si nosotros podemos ahondar más allá del amor romántico, vemos los diferentes lenguajes que suceden entre las vinculaciones. Y dentro de ellos tenemos que tener en cuenta la implementación del lenguaje erótico entre los o las amantes que generan un clima que incrementa los niveles de excitación. Hay un feedback continuo a través de las palabras, de las expresiones de connotación erótico-sexual. Muchas veces en esta comunicación erótica, hablar en hot estimula a las amantes, les divierte, les hace sentir más audaces y decididos. Otra cosa que quería recalcar, que más allá de cuando pensamos en el sexo oficial, también pensamos en personas jóvenes, ¿sí? Porque es como que las personas mayores, las vejeces, no están comprendidas dentro de estas amorosidades o estas posibilidades de vinculaciones sexoeróticas afectivas. Entonces, las personas no necesariamente tienen que tener un vínculo disfuncional para sentir apatía sexual por su pareja. Y esto se da en todos los órdenes de la vida y en todas las edades de la vida. Entonces, y esto se ve muchas veces en parejas que son amigables, afectuosas, pero están aburridas y deserotizadas. Entonces, bueno, recurrir por ahí a un lenguaje erótico que divierta, que posibilite, que estimule, muchas veces incide sobre la mayor atracción en el momento de despertar un deseo sexoerótico afectivo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es importante la erotización del vínculo en las prácticas sexuales. Más allá de que cuando nosotros decimos prácticas sexuales, y esta es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, es que nuestras prácticas, sobre todo las que son consideradas, y cuando nosotros pensamos en ellas, de la misma manera que pensábamos en personas jóvenes, cis, monógamas, con sexo reproductivos, blancas, también pensamos en prácticas sexuales de tipo que tengan que ver con la penetración. Entonces, y que tengan que ver con el coito. Entonces, son prácticas coitocentristas en las que hacemos un reduccionismo total de todo lo que implica el ser persona. Entonces, por más que se identifique una causa del orden biológico como una disminución hormonal, una interacción medicamentosa adversa o alguna enfermedad que provoque una discapacidad, no debemos dejar de atender la erotización del vínculo. Muchas veces hay situaciones o cuadros muy dolorosos o enfermedades muy dolorosas, pero en cuanto a la erotización del vínculo, lo mismo puede seguir esa pareja intercambiando caricias a través de este vínculo que de alguna forma es asegurado a través de esta comunicación. Entonces, debemos ofrecer distintos recursos que se pueden adaptar a las necesidades y a la aceptación de cada persona, de cada vínculo o de cada pareja.
Si las personas pueden hablar entre ellas, pueden expresar sus deseos, pueden consensuar, pueden también hacer una revisión de su erotismo y su vida sexual seguramente será diferente y se mejorará. Entonces tenemos que tener en cuenta que en las prácticas sexuales que venimos de un constructo coitocentrista, de alguna manera podemos ofrecer otras opciones a las parejas para que puedan incursionar por otras prácticas que no sean tan coitocentristas. Y lo imprescindible para poder repetir una experiencia es la satisfacción. Entonces, si la práctica no fue satisfactoria, no se quiere repetir la experiencia. Entonces, yo tengo que tener incorporada un recuerdo de una experiencia placentera. Es tan importante el tema de la imagen corporal. Lo hablábamos al comienzo cuando decíamos esto de personas jóvenes, porque no solamente tienen que ser personas jóvenes, tienen que ser personas jóvenes de cuerpos esbeltos, ¿sí? Entonces, porque todos estos condicionantes que nos pone la sociedad, donde desde las revistas, desde las páginas, hacen hincapié en la imagen corporal, entonces es como que esa autoestima sexual de la persona disminuye porque nunca va a alcanzar esta marca tan alta que ponen el consumismo. Entonces, son páginas gordofóbicas, entonces es como que las personas, si no tienen determinadas características, no pueden gozar de una sexualidad plena. Entonces, tenemos que hacer y basar todo esto en una muy buena educación sexual integral, que tenga que ver con un conocimiento del cuerpo, que tenga que ver con una muy buena comunicación con la otra persona. El nivel de comunicación con la otra persona también determina el grado de intimidad que va a tener esta relación. Si esta intimidad es importante, uno puede focalizarse y prestar atención a los distintos estímulos sensoriales. Entonces, ya desde Money, que hablaba de los mapas de amor, nosotros podemos tener estos mapas de amor enriquecidos o no. Entonces, ¿cuánto de los mapas de amor de Money podemos enriquecer cuando nosotros estamos pendientes de una sociedad consumista que hace hincapié en que solamente esto es para unos pocos? Entonces, el hecho de poder disfrutar del cuerpo, del poder tener un muy buen nivel de intimidad, el poder tener una buena autoestima sexual, el poder recurrir a un lenguaje erótico, a las fantasías, que es el campo de juego que tenemos, entonces a los juegos que tienen que ver con el encuentro, entonces podemos recurrir y armar escenarios posibles para poder disfrutar y que ese disfrute sea la satisfacción imprescindible para repetir una experiencia. Entonces, acá tenemos algunos tipos de relaciones vinculares que, por supuesto, vienen desde hace muchísimo tiempo. No es nada que sea nuevo, esto siempre estuvo, nada más que ahora le podemos poner algunos nombres, pero siempre estuvo, siempre existió desde el comienzo de los tiempos. Entonces, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Con respecto a la satisfacción, sabemos que es esencial para el desarrollo y el mantenimiento del bienestar, tanto individual como de las personas involucradas en un vínculo erótico afectivo. Y sí me parece importante recalcar que cuando hablamos de terapia sexual de pareja, no es solamente pareja, ni es solamente heterosexual, ni es solamente cis. Hablamos de vínculos, hablamos de vínculos eróticos, afectivos, amorosos, porque pueden estar involucradas más de dos personas, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué cosas de esto
estimulan la fase del deseo para la respuesta sexual, para poder trabajar con esta pareja o con este vínculo erótico afectivo. Y tenemos que precisar que mientras no se refuerce la cercanía emocional, no va a haber un mayor desarrollo de la vinculación afectiva, siempre y cuando esta pareja o este vínculo esté interesado en una cercanía emocional y afectiva. Porque también tenemos que tener en cuenta que muchas de estas vinculaciones no necesitan de cercanía ni emocional ni afectiva y que funcionan de esa manera. Ya vamos a ir viendo cómo como terapeutas no debemos interponernos cuando el vínculo decide que ese es el mejor funcionamiento. Y con respecto a las relaciones poliamorosas o no monógamas, que también existieron desde siempre. Ahora, en este existir, cuando se sabe que hay otras personas y no tenemos ningún tipo de contacto con la otra persona o la negamos, en ese caso sería un metamur de la pareja que uno tiene, ¿no? Pero cuando ambos tienen derecho a tener una relación, en ese caso estamos hablando de una relación poliamorosa. Ahora, cuando no tienen derecho los dos miembros de la pareja a tener una relación poliamorosa, en ese caso estamos hablando de poligamia, no estamos hablando de relación poliamorosa, que hay que tener en cuenta. Y dentro de los factores que influyen, vemos la importancia de la autoestima sexual. Una baja autoestima sexual implica una incapacidad muchas veces de aceptar el disfrute de la sexualidad y de que esa sexualidad sea una fuente de seducción. Es decir, volvemos otra vez al consumismo y a los medios de comunicación, al marketing y a lo que tiene que tener una persona para tener una alta autoestima sexual de acuerdo a nuestro medio. La imagen corporal de esa persona, el rol de la mujer, pensando más en la satisfacción masculina, que es lo que habíamos desarrollado al comienzo con respecto al tema del amor romántico, las fantasías, hasta dónde nos permitimos fantasear, está bien la fantasía, no está bien la fantasía, el tema de la culpa, la vergüenza, más atención en la performance sexual, el tema de la ansiedad, en este tiempo el estrés, la depresión, el tema de la pandemia, cómo influye en el trabajo, en las ocupaciones diarias, en la falta de trabajo, en las pérdidas que venimos teniendo a través de esta pandemia. Entonces, todos son factores que influyen y que hay que tener en cuenta cuando nos llega una pareja o un vínculo a la consulta. Ahora, ¿qué tipo de actitud tenemos que tener en nuestra consulta? Primero, tenemos que trabajar en nosotros mismos, que es algo que hay que hacer hincapié permanentemente, porque si no vamos a recurrir a la sexosofía. Yo no soy la persona importante. Las personas importantes son quienes llegan a la consulta. Entonces, yo no estoy ahí para aconsejar. Estoy ahí nada más que para tener una escucha atenta y empática de lo que me vienen a plantear y veremos qué hacer luego de eso, aceptando siempre e incluyendo a las diversidades, ¿sí? Saliendo de la heteronorma, saliendo del binarismo. Focalizar la atención en la situación que genera malestar. ¿Qué es lo que está provocando este malestar en la pareja, en el vínculo, o es una cuestión personal que está dificultando la relación? Trabajar en el tema de la autoaceptación por el tema de la culpa. La culpa es un impedimento importante y la culpa tiene que ver con nuestras raíces judeocristianas. Entonces, es importante trabajar en el tema de la culpa con la autoaceptación, despatologizar la condición sexual, que es fundamental, y tener en cuenta que no existe el binarismo sexogenérico, sino que es parte de un continuo. ¿Qué factores hacen a la relación y que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo la violencia de género. El tema
de que existe una cultura de la violación, el tema de que la mujer que accede a un encuentro necesariamente debe tener una relación sexual coital. Esa mujer, en ese caso, que se están vulnerando sus derechos, sufre una violación porque es una violencia sexual. Para que no ocurra así, siempre debe haber consentimiento. En todos los actos debe prestar consentimiento. Y cuando tenga que decir que no, que ese no se respete, ¿sí? Porque si no, estamos ocasionando una violencia de tipo sexual. ¿Qué factores también hacen a esta relación? ¿Qué lugar le damos a la seducción? ¿Le prestamos atención? ¿Qué elementos creemos que sirven para la seducción? ¿Qué podemos usar para la seducción? ¿Las experiencias nos producen satisfacción o son experiencias que no nos resultan satisfactorias? Traemos ya de base conflictos con parejas anteriores, traemos conflictos familiares, tenemos algún conflicto en lo social. ¿Qué tipo de pareja hemos venido formando? ¿Qué parejas violentas o afectuosas o parejas deserotizadas? ¿Cuál es la imagen de pareja que tengo? Entonces, es tan importante la comunicación verbal como la comunicación no verbal. ¿Qué espacio tienen sobre los cuerpos propios y de la pareja para el juego sexual, para los hábitos saludables de esta pareja? ¿Qué pueden compartir? ¿Qué espacios no pueden compartir? Hay lucha por el poder. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en cuanto a si se presentan disfunciones en la pareja, ¿qué tipo de disfunciones o desórdenes hay en la pareja y que puede estar afectando a la pareja o al vínculo? Lo otro que también se ha visto y muchísimo en la pandemia es la falta de intimidad. De pronto, las casas se han visto que estaban con personas que antes salían a trabajar, que solamente se encontraban a la noche, y ahora todo ocurre dentro de la casa, las aulas de los niños y de las niñas también ocurren dentro de la casa, si es un profesional trabaja desde la casa, entonces de pronto esos espacios que eran espacios de intimidad, hoy por hoy con la pandemia en mucho han perdido la intimidad necesaria. Habrá que ver a qué se recurre para poder tener y retomar estas relaciones en la intimidad. Y cuando hablamos de pareja o vínculo, ya lo hemos dicho, es más allá de lo heteronormado. Bueno, en la consulta, ¿qué es lo que a veces se nos demanda? Y qué es lo que nosotros tenemos que insistir, cómo se aprende, haciendo una estimulación sensorial adecuada a las necesidades. Y acá volvemos a hacer hincapié en esta sociedad coitocentrista, esta sociedad del rendimiento, esta sociedad capacitista, donde de pronto es más importante cuántas penetraciones hubo, cuántos orgasmos se tuvo, sin ver qué es lo que aparece por debajo de ese iceberg. Si me siento bien, si estoy en condiciones, si puedo tener otro tipo de disfrute, si me puedo relajar. Todo esto tiene que ver con la persona y con el tiempo que esa persona esté atravesando con respecto a su propia integridad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Con una terapia sexual, en pareja o vincular, o de la persona individual, revalorizando el conocimiento, el autoconocimiento, la comunicación, revalorizando siempre la comunicación con la pareja o con el vínculo, la utilización de recursos para incrementar sensaciones, desde las cremas o los mini toys, los juguetes, los recursos para focalizar la atención en los estímulos y o distraer al distractor con lenguaje erótico, con fantasías, y hablar siempre sobre e insistir sobre el tema del coitocentrismo. ¿Qué tiene que tener el profesional o la profesional que trabaje con parejas o con vínculos erótico-afectivos? Un lenguaje profesional sin emitir juicios de valor. No realizar o permitir chistes peyorativos que vulneran la dignidad. O sea,
nosotros, como profesionales de la salud, insisto, tenemos una historia sexológica que nos puede impregnar para la consulta si esta consulta no es lo que estábamos acostumbrados dentro de nuestro esquema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos para no ejercer sexosofía. Utilizar términos neutrales como pareja, no novio o marido, o persona o vínculo. Y el tipo de práctica sexual, no importa si es homo o hetero, sino el tipo de práctica sexual. Es importante hacer hincapié en los vínculos erótico-afectivos, no ya en la pareja, dado que la misma es un constructo y a veces funcionan con 3, 4 o más personas. Y eso hay que saberlo, aunque no aparezca, aunque no se digan los nombres en la consulta, porque muchas veces la consulta es muy rígida, entonces las personas sienten que no tienen un espacio amigable para poder decir lo que está pasando. La terapia en los vínculos erótico-afectivos, tenemos que ver que la función del terapeuta o de la terapeuta no es cuestionar si es pareja, si no es pareja, si existe o si no, tampoco es un guardián de la moral del momento. Tenemos que tener muy claro esto en nuestra consulta. Mucho menos interesa cuál es el ideal del terapeuta o de la terapeuta en cuanto a la pareja o al vínculo o cómo tiene que funcionar. Tenemos que saber que ahí lo más importante es quién nos consulta. Y eso es lo que nosotros tenemos que escuchar con una escucha empática y atenta. Que sea un momento de diálogo, que puede haber reflexión, pero quienes importan realmente son quienes nos consultan. Y estas intervenciones se pueden realizar para que la pareja o el vínculo decida si sigue o no, cuidando de las generalizaciones para no imponerlas a fin de que la relación continúe. No hay que forzar ni que termine ni que continúe. Tener presente el ideario colectivo en cuanto a completitud y a incompletitud, como que la persona que está en pareja está completa y la persona que está sola está incompleta. Y está el tema este del paradigma individualista y mientras tanto tenemos el otro paradigma que es el de la violencia. Se ve a la mujer como incompleta, al hombre como completo. Es más, muchas veces la mujer aparece como nacida de una costilla, entonces estoy esperando que me quieras y o no me quieras. Y acá entra el paradigma de la violencia con respecto al amor romántico, que era lo que habíamos manifestado al comienzo. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les agradezco la invitación. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, cualquier aporte que pudieran hacer, a su disposición. Acá está mi mail. Me despido de ustedes. Soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla. Muchas gracias, Slam Sex, por su invitación.